El 31 de octubre de 1517, un monje sacerdote y teólogo de la Orden de los Agustinos, llamado Martín Lutero, clavó 95 tesis escritas en latín en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. En esas 95 tesis, él estaba planteando una discusión, digamos, a nivel académico, no a nivel del pueblo, sino a nivel de los que conocían latín y doctrina de la Iglesia Católica Romana, para tratar diversos asuntos. Principalmente él cuestionaba, como otros lo hicieron mucho antes que él, la venta de indulgencias, que eran perdones especiales o concesiones especiales que el Papa Romano concedía, y en este caso a cambio de una ofrenda de dinero. Johann o Juan Tetzel, de la Orden de los Dominicos, era el encargado de distribuir indulgencias en regiones de Alemania, cuyo dinero se iba a repartir entre digamos, la oficina, la sede de Roma, la sede del Papa, y el arzobispo de Maguncia, que gobernaba en ese tiempo. Ambos metidos en grandes deudas, millonarias deudas. El arzobispo de Maguncia por ofrecer mucho dinero para obtener el obispado que ejercía, y en el caso del Papa para solventar los gastos de la edificación de lo que conocemos hoy día como Roma, como la Capilla Sixtina, donde grandes artistas como Miguel Ángel y Rafael fueron contratados por grandes sumas de dinero para pintar y hacer que todo ello fuera glorioso y grandioso. Martín Lutero entonces presenta estas 95 tesis, y por primera vez en la historia de Occidente, dentro del gobierno de la Iglesia Católica Romana, se produce una reforma, es decir, un movimiento donde mucha gente comienza a expresar su insatisfacción, su oposición, su disconformidad con doctrinas y prácticas que se venían llevando a cabo por siglos dentro del romanismo, del catolicismo romano. Es así, hermanos, que nosotros dentro de unas pocas semanas estamos recordando este movimiento que Dios en su providencia y en su soberanía obró en Occidente para traer un despertar y sacar a mucha gente de las tinieblas que el catolicismo romano impuso su liderazgo y que imponía aún a precio de espada. En aquellos tiempos, aquellos que se oponían eran declarados herejes y en muchos casos fueron asesinados de diversas maneras. Pero en este despertar que hubo en el siglo XVI, muchas regiones de Europa, mucha gente, dentro de los mismos católicos romanos, porque no había otra religión en Occidente, abrazaron los principios de este movimiento en sus ideas que planteaban bíblicamente acerca de qué implicaba el sometimiento a un papa, las indulgencias, las reliquias y otras prácticas que estableció el catolicismo romano. Y fruto de esa reforma somos nosotros. La iglesia, hermanos, en su origen era una sola. Cuando vemos el libro de los Hechos, vemos que el comienzo de la iglesia de Jesucristo en el sentido del nuevo pacto, porque como hemos nosotros enseñado, Dios siempre ha tenido pueblo, Dios siempre ha tenido creyentes redimidos bajo los mismos principios de la fe,
en un sacrificio expiatorio hecho por una víctima inocente en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento se cumple en la persona de Cristo. La salvación de Dios y la obra de Dios con los hombres siempre fue un acto motivado por la pura gracia de Dios y misericordia hacia los hombres. Nunca vemos en las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que ello haya estado basado en méritos nuestros. Entonces la salvación siempre fue por fe, por gracia. Dios siempre desde el comienzo en el libro de Génesis hasta el final vemos que Él por su gracia llama a hombres, mujeres. Él escoge, Él elige por gracia. Así que Dios siempre ha tenido un pueblo, aun cuando en el Antiguo Testamento, antes de la creación de Israel como nación, y dentro de Israel cuando la nación de Israel supuestamente era la cuna que albergaba a los creyentes que Dios había salvado en el Antiguo Testamento. Pero Israel como nación se cae en apostasía, en una apostasía de la cual Dios temporalmente la saca en los tiempos de la restauración, pero a lo cual vuelve nuevamente hasta el día de hoy. Israel como nación está en apostasía. Y entonces Dios en su plan, en su soberanía y en su poder establece que su cuerpo de creyentes ya salga del contexto de Israel en lo que conocemos como la iglesia, formada por judíos y por gentiles. Y esa iglesia es la que vemos hasta el día de hoy. No es que el cuerpo de creyentes recién comience en Pentecostés, pero es realmente con la muerte y la resurrección de Cristo que este cuerpo de creyentes, ya viviendo en el cumplimiento de las promesas de Dios y del pacto de Dios, ahora comienza a esparcirse por el mundo. Y en el libro de los Hechos, como hemos estudiado semanas atrás, vemos ese crecimiento de la iglesia que comienza en Jerusalén, luego se va esparciendo por el resto de Judea, Samaria, y ya aún antes de la destrucción del templo, los apóstoles y los discípulos habían llevado el evangelio por todas las partes de la tierra conocida de ese entonces. Había una sola iglesia. Y así fue por muchos siglos. Pero, de hecho, la iglesia se esparció por las regiones hacia el oriente y otras hacia el occidente, es decir, hacia Europa. Y la iglesia por siglos tuvo 5 ciudades principales, y en cada ciudad principal del cristianismo, aún en los tiempos antes de que fuera legalizada la iglesia por Constantino, se reconocía en cada ciudad, digamos, en cada región, se establecían obispos que regían, digamos, o gobernaban en la fe a esas regiones. La ciudad de Jerusalén, fue una de las cunas centrales del cristianismo, así como Antioquía, más al norte, en las regiones de Siria. Alejandría era otra ciudad en las zonas hacia Egipto, y hacia el occidente Roma se volvió en una ciudad central. Con los tiempos, debido a la distancia y a las diversas influencias y dogmas, porque en cada región siempre la iglesia absorbió, lamentablemente como pasa hasta el día de hoy, creencias, filosofía, ideas religiosas de cada región, de cada cultura, el cristianismo fue tomando distintas variantes. Y Occidente, el cristianismo de Occidente y el cristianismo de Oriente se fue alejando entre ellos mismos. A pesar que se procuró mantener la unidad doctrinal y en la práctica de la iglesia, cada vez era más difícil por las regiones y por las distintas circunstancias en cada región, particularmente la invasión de los bárbaros de Roma. Es algo que causa una separación muy profunda con el cristianismo de Oriente. Hubieron también diferencias de doctrina, de práctica. Muchas de ellas trataron de resolverse en los concilios que hubieron en los siglos, pero con el tiempo el obispo de Roma comenzó a demandar supremacía
por sobre todos los demás obispos o patriarcas de las distintas otras regiones, como en antes mencioné, de Jerusalén, de Alejandría, de Antioquía. El Papa, el obispo de Roma, llamado Papa en latín, como padre, comenzaron ya desde los primeros siglos, o sea, el siglo III o IV, comenzó a demandar mayor, no solamente preeminencia, sino supremacía sobre los demás. Y a través de los siglos comienzan a haber disputas entre las distintas regiones, hubieron muchas décadas y siglos donde hubo cierta paz y cierta armonía. De nuevo, la distancia era un factor tremendo, en ese tiempo no había internet ni teléfono, o sea que lo que pasaba en una región muchas veces tomaba décadas en llegar a otra región. Lo que abrazaba una región del cristianismo a veces como práctica, no lo practicaban otras regiones del cristianismo. Pero llegó un momento en que las disputas entre Occidente y Oriente llegaron a ser muy fuertes, al punto que entre aún obispos de Oriente, lo que se conocía como la iglesia bizantina, porque la capital era Bizancio. Bizancio era la gran capital de lo que quedó del Imperio Romano en Oriente, que recién cae en los 1400, mientras que Roma cayó en el cuarto siglo ya cayó Roma. Entonces, la iglesia cristiana, bajo la cobertura, digamos, del emperador que había quedado en la región de Oriente, tomó ciertas características. Por ejemplo, el idioma predominante en ellos era el griego. También hablaban copto y otras lenguas. Mientras en Occidente el latín comenzó a tomar mayor forma y hasta se hace una traducción de la Biblia al latín, la traducción de Jerónimo. Porque ellos no comprendían, en Occidente no entendían la Biblia como había sido escrito en griego. Pero recuerden, las diferencias no eran solamente entonces de idioma, eran también de cultura, y no se puede dejar de decir que comenzaron a haber intereses muy fuertes, sobre todo porque la iglesia había pasado por muchas persecuciones los primeros siglos. En el libro de los Hechos ya vemos persecuciones de parte de los judíos, y después vienen las persecuciones no solo de los judíos, sino de emperadores, gobernantes romanos. Pero con Constantino, que experimenta cierta conversión, yo no afirmo que Constantino se convirtió verdaderamente al cristianismo, pero él llegó a una cierta conversión. Con Constantino el Grande, se acaban las persecuciones, al menos oficialmente. Por fin un emperador romano, en el comienzo del siglo IV, declara que el cristianismo no debe ser perseguido y que debe ser permitido, sobre todo en la cultura occidental, que era pagana, tenían muchos dioses. Porque siempre los cristianos habían sido perseguidos bajo el estigma de que ellos eran ateos. ¿Cómo ateos? Si creían en Dios y en Cristo, pero eran ateos del paganismo y por lo tanto eran enemigos del Estado. Filosofía que no crean que es algo de antigüedad. Actualmente los gobernantes ven como enemigos a aquellos que no piensen como ellos. Si tú no crees en el materialismo y en el cientifismo de gobernantes de ahora, ellos terminan encerrándote. En la Rusia comunista, si tú no creías en el ateísmo de ellos, o en Cuba, ¿qué hacían? Te perseguían, te encerraban, te proscribían. Sé que ese tipo de mentalidad no es rara, pero a Constantino dijo, esto se acaba, y le mandó a la iglesia que se juntaran en un concilio en Nicea y definieran por una vez. Constantino no lo hizo, pero le dijo a la iglesia que definieran cuáles eran los libros que conformaban el Nuevo Testamento, y ahí reunidos ellos en ese concilio se llega a definir, porque aunque tenían todos los libros del Nuevo Testamento en común, siempre se daba que alguna región de pronto abrazaba algún libro apócrifo. Entonces ahí quedó limpio el canon, digamos.
Pero uno de los problemas que trajo la legalización del cristianismo es que entonces las iglesias que por mucho tiempo habían sido perseguidas y donde la gente tenía que creer en Cristo realmente por fe, porque no era que ser cristiano te iba a traer nombre, riqueza y fama, era posiblemente lo contrario. Aún el cristianismo crece en medio de las persecuciones de una manera enorme. Pero con Constantino ya es la primera vez que el emperador romano patrocina el cristianismo en ese aspecto. Y entonces se le abre por fin la oportunidad al cristianismo de comprar propiedades y de ya no ser perseguido. Y como siempre, ambiciones de posición, de poder y de lucro ingresan con mucha más fuerza en el cristianismo. Y aunque Constantino legaliza el cristianismo, pero no fue él el que oficializa. ¿Qué significa oficializar? Hacer del cristianismo la religión oficial del imperio. Eso viene después de Constantino, poco tiempo después. Y entonces ahí la iglesia se forma en una institución donde el imperio y la iglesia van de la mano. Y donde ahora sí los emperadores, después de siglos de emperadores paganos romanos, ahora los emperadores son cristianos e imponen el cristianismo. Pero no solamente ojalá impusieran, yo voy a decir ojalá impusieran solamente el evangelio, sino que imponían cualquier decisión que la iglesia tomara. Y como el cristianismo en Occidente, obviamente por la distancia, estaba lejos de la influencia del cristianismo de Oriente y de sus obispos de Alejandría, de Roma, de Jerusalén, de Antioquía, etcétera. Entonces quien comenzó a tener la mayor influencia fue el obispo de Roma. Entonces tanto en Occidente como en Oriente siempre hubo luchas por mantener la pureza del cristianismo y hubieron épocas donde el cristianismo fue influenciado, se contaminó, sean con doctrinas o prácticas que no eran originales de la iglesia. Y yo les hago esta pregunta, hermanos, y es algo que le digo a católicos romanos, con respeto, con amor. Yo tengo conocidos que yo aprecio, quiero mucho y que están dentro de esa confesión de fe, y porque realmente uno ha sido criado en eso. Pero si uno se pone a investigar con la Biblia, pero una pregunta honesta para todos es esta: si tú miras la iglesia católica romana con el Papa hoy, si tú la miras, y tú miras la iglesia tal como se describe en el libro de los Hechos, y su doctrina y práctica en las epístolas, no me digas que tú ves lo mismo. Es otra cosa. Es otra cosa. Pero lo mismo tiene que hacer la iglesia ortodoxa, que es la iglesia que quedó en Oriente, separada de Roma, porque la iglesia ya de Roma oficialmente se divide de la iglesia de Oriente en el año 1054, en lo que se conoce como el Gran Cisma de Oriente. Ahí se divide. Y ahí se forma, digamos, ya oficialmente, recién en el año 1054, hay una separación definitiva entre el obispo de Constantinopla, que era Bizancio, y de nuevo ese nombre de Constantinopla tiene que ver con Constantino. Se excomulgan con el Papa de Roma y hay distintas situaciones entre ambos, pero ese año fue el definitivo. Y entonces los gobernantes, los reyes, los emperadores de Occidente comienzan a gobernar de la mano del Papa de Occidente, de Roma. Pero de nuevo, estábamos diciendo, si uno mira la Iglesia Católica en su doctrina y en su práctica, y uno ve las Escrituras, uno dice, esto no es lo mismo, no es lo mismo. Pero sus apologistas, sobre todo los que salen en TikTok, en Instagram, en YouTube, son muy astutos para armar toda una historia y una trama, pero nunca nos debemos dejar de engañar y decir que sí, que la Iglesia Católica Romana es lo mismo que está en el libro de los Hechos. No es lo mismo. Cambió completamente. Del mismo modo les decía la Iglesia Ortodoxa que ha quedado en Oriente,
Tiene que hacerse un autoexamen a la luz de las Escrituras, porque la iglesia que vemos en el libro de Hechos es el modelo para nosotros, y por eso Dios lo dejó escrito. Y en las epístolas tenemos su doctrina y su práctica. Pero no solamente los católicos romanos y los ortodoxos, sino la misma llamada iglesia cristiana evangélica. Tiene que mirarse, porque la inclinación y el potencial para apartarse de Dios es un mal común de los hombres. O sea, tampoco nosotros hablamos del catolicismo romano como si ellos fueran los únicos que tienen la exclusividad de apartarse y caer en apostasía. Eso le puede pasar a cualquier iglesia, a cualquier grupo que cree que representa a Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo vemos en el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 2. El mensaje de Cristo a las iglesias a través de cartas era eso: yo conozco tus obras. Cristo conoce a su iglesia, a sus iglesias. Y fíjense que cada iglesia ya tenía ciertos matices. O sea, esperar que la iglesia sea sea igual la iglesia de aquí con la iglesia de la esquina, no es la perspectiva bíblica. La perspectiva bíblica es una iglesia centrada en Cristo, en el Evangelio, en la verdad, con las prácticas, la doctrina y las prácticas que la Biblia nos presenta. No está esperándose una identidad, porque la verdad es que hay ciertos cambios aún entre región y región, pero no cambios nunca en la doctrina, ni en la práctica en el sentido general. Por ejemplo, el idioma, nadie va a dudar que no va a ser dos iglesias iguales si son de regiones de distinto idioma o de distinto trasfondo cultural, la vestimenta, la idiosincrasia de la gente. Pero la doctrina y la práctica tiene que ser bíblica. Y la liturgia, es decir, la manera como se hace el culto, tiene que ser bíblico. Lo cual no quiere decir que tiene que ser exactamente igual en todas las iglesias. Porque nosotros podemos cantar de repente 3, 4 alabanzas a Dios, pero en la Biblia se nos dice que son alabanzas para Dios. No estamos permitidos de cantar cualquier cosa que parezca alabanza. Y otros pueden cantar 5 o 6. Y unos pueden... ¿Me dejo entender? Nuestra identidad en Cristo no está basada en detalles accesorios, sino en estar basados en la verdad de Dios, de las Escrituras. Pero decía, el cristianismo de este tiempo también tiene que mirarse. Y la verdad es esto, que tú puedes ver muchas iglesias y a la luz de la doctrina y de la forma de vivir en Hechos y en las epístolas, tú dices, esto está muy lejos. Y decíamos, la posibilidad de apartarse y aún de llegar a apostasía no es exclusiva de los católicos romanos o de este grupo. Es una prerrogativa, una lamentable posibilidad en todo grupo que se llame iglesia. Y por eso dentro del cristianismo también evangélico vemos hoy día aberraciones. Cosas que se hacen. Los cristianos evangélicos dicen con mucho orgullo, nosotros no creemos en el Papa, pero hay unos que se hacen pasar por apóstoles y que están ejerciendo una autoridad. Y la avaricia que nosotros denunciamos de pronto en la venta de indulgencias se practica también en el cristianismo evangélico. Cómo se le saca dinero a la gente, distorsionando las Escrituras, con promesas, con temor, con susto, amenazándoles con maldiciones si no dan sus diezmos. O sea, se dan cuenta, hermanos, el error no es exclusivo de un grupo. Y en las cartas del Apocalipsis que estaban mencionando, el Señor Jesús le dice, yo conozco. ¿Y saben qué dice el Señor? Es interesante porque a cada una de esas cartas a las iglesias, el Señor nos dice, yo conozco tu corazón. Porque todos nosotros siempre nos excusamos en nuestras buenas intenciones. El Señor dice, yo conozco tus obras. Y a los que tienen que arrepentirse, iglesias le dice, arrepiéntete. Y si no te arrepientes, yo quitaré el candelero de su lugar, que es decir, te saco de mi presencia como iglesia. Hay algunos que van a mantener la fe, pero hay denominaciones, hay iglesias que ya no están en la presencia de Dios. El problema es que siguen llamándose iglesias. Todas estas iglesias ahora, resultados de la reforma, que ahora creen en el homosexualismo y establecen aún supuestamente a líderes, a obispos homosexuales, hombres o mujeres.
Esa no es la iglesia de las Escrituras. Pero siempre usamos en el pecado, porque el pecado no puede ser irracional. ¿Qué quiere? El pecado es irracional, es absurdo. Pero el pecado tiene que engañarnos en la lógica. Entonces siempre se usan vericuetos y para justificar lo que somos. Hermanos, esta reforma que Dios trajo en el siglo XVI fue un evento de Dios, en el cual Él trae luz a las naciones. Y les quiero pedir que me acompañen al Salmo 27. Así que, hermanos, aún nosotros como iglesia, por eso una de las frases de la reforma es, en español se dice siempre reformando. ¿Qué significa siempre reformando? Siempre examinándonos a la luz de la Escritura y corrigiendo aquello que tiene que ser corregido. Eso aplica, hermanos, en la vida personal. No me digas que tú no tienes todavía nada de qué examinarte, que tú ya estás bien con Dios. Ten cuidado, porque ese es el engaño de muchos que dicen, yo ya soy salvo. Y el Señor dice, yo conozco tus obras. No, pero yo en mi corazón soy salvo. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras. Ahora, el Señor conoce el corazón, pero esa es una manera como decir, examina tus obras. Examina tu vida, tu caminar. ¿Eres creyente? Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, este salmo es parte de las Escrituras, es parte de lo que Dios ha dejado para nosotros. El Espíritu Santo, inspirando estas palabras en la vida de David, del rey David, y quedando registradas para nosotros, para nuestra vida personal y nuestra vida aún como congregación. Este es un pasaje que es aplicable entonces para los creyentes de todos los tiempos. ¿Y qué tiene que ver esto con la reforma? Miren que tanto el salmo comienza y termina con el nombre de Jehová, el tetragramatón, YHWH, Yahweh, algunos lo traducen y otros eruditos judíos lo traducen Yahová. Como fuera, comienza y termina con el nombre de Dios, del ser que es Dios autoexistente.
Algo muy lindo, hermanos, y de nuevo, ¿qué tiene que ver esto con la Reforma y con nosotros? Es que David mira a Dios como su luz y su salvación. Él no está mirando a Israel como su salvación, o algún sacerdote, como en el Nuevo Testamento, no a algún pastor o alguna iglesia. Dice, Jehová, tú eres mi luz y mi salvación. ¿Qué comunión tenía este hombre con Dios? ¿Qué significaba Dios para este hombre? Yo te pregunto, ¿qué significa Dios para ti? Uno de los mayores privilegios, hermanos, que se nos concede en Cristo es justamente conocer a Dios y tener comunión con Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no solamente hemos sido unidos a Cristo, no solamente hay una unión con Cristo, sino la bendición de tener comunión, es decir, de comenzar a ver su gloria, su grandeza y a disfrutar de esa relación con Él. A pesar que nuestra unión con Cristo es completa, es perfecta, pero nuestra comunión todavía es incipiente y va creciendo. Nuestra comunión es imperfecta. Esa comunión se afecta todavía cuando pecamos, cuando nos dedicamos al mundo. Entonces, en vez de disfrutar este Dios deleitoso, glorioso, precioso, a veces el creyente, por causa, aunque está unido a Cristo, pero por una vida, digamos, en desperdicio, no disfruta de esa comunión con la gloria, con el Cristo de gloria. Entonces David decía, Jehová es mi luz y es mi salvación. Fíjense esas dos palabras, luz y salvación. Quiere decir que Dios, para salvarnos o en relación a la salvación, nos ilumina, nos abre los ojos. Para verle a Él como mi Salvador. Él es mi salvación. ¿Cuál implica que uno estaba condenado, uno estaba perdido? Que uno estaba en ceguera, en tinieblas, uno no veía y Dios alumbró la vida de uno y vio en Cristo, vio en Dios la salvación. Antes uno confiaba en uno mismo, como acá se enseña en la cultura, todo el mundo dice, confía en ti. Es lo peor que puede uno confiar. Confía en Dios. Y de verlo a Él como el Salvador, aquel que me salva, no a la iglesia, no a un papa, no a un pastor, no a un apóstol, sino ver a Dios como el que me salvó, el que me sacó de las tinieblas, de la ceguera. Y Él es mi Salvador, y no solamente Él es mi Salvador, sino Él es el quien me va a sostener. Porque dice en el mismo primer versículo, Él es mi fortaleza. O sea, hermanos, porque si en este caminar perseveramos, como vamos a ver en los estudios que tenemos de la mañana, si perseveramos es porque Él nos sostiene. La roca sostiene a la casa, no la casa a la roca. Si realmente perseveramos en fe hasta el fin, a pesar de la oposición, es porque Él nos sostiene. Este camino es el camino llamado de santidad. Y el que anduviere en él, por torpe que sea, no se apartará. ¿Cómo? No se aparta si es torpe. Porque el Señor nos sostiene. Hermanos, en este camino uno puede confiar en Dios, porque uno va a pasar por circunstancias, adversidades, que de verdad si uno estuviera solo, uno cae. Por ejemplo, puede ser una tentación. Y a veces aún cayendo, si nos levantamos es porque Dios nos sostuvo en fe para pedirle perdón por haber caído, por haber pecado contra Él. Es la fe la que nos lleva y esa fe es un don de Dios. Cuando Pedro estaba cerca la hora en que iba a negar a Cristo, el Señor Jesús le dijo a él, Simón, hablándole en su nombre humano, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Si hubiera sido por Satanás y por Pedro mismo, después de negar a Cristo, jamás hubiéramos escuchado de él, porque él era un traidor, no merecía. Y cuando nosotros pecamos, hermanos, pero es la fe que nos ha dado él que nos lleva a arrepentirnos. Ante las pruebas, cuando uno pasa por un dolor, por una enfermedad, algo que nadie debe
pudiera resistir. ¿Cómo es posible que alguien pueda seguir creyendo en Dios? Es porque Él lo sostiene. No hay virtud en nosotros, hermanos. La fe del hombre es temporal. Y cuando vemos la parábola de la semilla y las 4 tierras, vemos que se siembra, algunos no creen y otros creen por un tiempo. En algún caso, cuando viene la persecución, oh, qué bonito era la iglesia, pero las cosas se pusieron difíciles y se van. Y otras que han sido sembrados, dice que el deseo de las riquezas, el placer de este mundo, los atrae y abandonan. Pero hay un tipo de creyente, que es el verdadero creyente, donde la palabra de Dios realmente echa raíz y su vida da fruto. No son todos, por eso, aún en una iglesia, todos los que se llaman ser cristianos, dice la Biblia, por los frutos los conoceréis. Hermanos, David confiaba en Dios como su fortaleza. Y fíjense, en el verso 2 habla de los malignos, sus enemigos, angustiadores, para comer mis carnes. Y esto es lo que experimentaron también en la Reforma. No solo Lutero, sino mucha gente que antes que Lutero, se nota que Dios los alumbró, Dios les dio salvación. Ellos entendieron que la salvación no está en someterse al Papa, ni en seguir tal sacrificios o tal liturgia, que la salvación estaba en Cristo. Incontables testimonios, porque a nosotros nos mienten los apologistas católicos intencionalmente, quizás algunos por ignorancia, y nos dicen que Martín Lutero fue el loco que empezó todo eso. No, no es así, como lo vamos a mostrar. Y cuando tú crees en Cristo, es posible que tú pases por etapas donde haya enemigos contra tu vida, dispuestos a destruirte. Este salmo, por lo tanto, hermanos, en principio es mesiánico, aplica a Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, ha sido, para que tú lo sepas, el personaje más odiado, y es el personaje más odiado por la humanidad en toda su historia. No, no es el más amado. Cristo es solamente amado por los suyos, por los que le conocen. Los demás detestan a Cristo. Si tú no amas a Cristo, déjame decirte, tú eres de los que detestan a Cristo. Y tienes que arrepentirte. Tienes que pedirle a Dios perdón hoy día mismo. Aún ahorita, mientras estoy predicando, tú tienes que decirle en tu corazón, Dios, perdóname. Pero no hay punto medio. O amas a Cristo o aborreces a Cristo. Pero en su aplicación este pasaje, por causa de tener a Cristo, también aplica a los creyentes. ¿Cuántos creyentes no han sido perseguidos en la historia? De nuevo, en el libro de los Hechos del Testimonio, cómo querían destruir a los apóstoles. Y Saulo era un instrumento de persecución y de dolor. Él no tenía en poco atrapar hombres, meterlos a cárceles, que las cárceles de ese tiempo eran horribles, porque ni comida te daban, no había ni baño, te metían en una celda y ni baño tenías. Tenías mucha suerte, y a veces los carceleros, justamente para que todo no se vuelva en algo insoportable, porque no es que tú estabas en una celda con luz, estabas en un hueco oscuro. A veces te ponían una caja para que ahí hagas tus cosas, tus necesidades, pero ni comida te daban. Y si tú metías a un padre a la cárcel, tú en cierta manera sentenciabas a su familia a la pobreza y a la miseria. Claro que fueron perseguidos. Y todos los hombres de Dios en cierta manera han sido perseguidos de una manera o de otra. Puede ser que hayan casos donde se ha querido la vida de ellos, se ha hablado mal de ellos, se los ha difamado, se los ha acusado de tantas cosas. Entonces, desde el verso 2 al 3 vemos un ataque que en algún momento dice en el verso 3, aunque un ejército a veces es masivo, a veces, y esto no es solo simbólico. Fíjense que Cristo fue llevado a la cruz y se usó el ejército romano. Contra los reformadores, Carlos V usó todo el poder de su ejército para tratar de desaparecer ese movimiento. Y si quieren ustedes después, busquen lo que es la guerra de los 30 años, para que vean la atrocidad que se cometió a nombre de Dios,
Hay reportes que dicen que 8 millones de personas murieron en esa guerra. Entonces, hermanos, yo sé que a nosotros nos gusta la vida bien tranquila y por eso hemos algunos querido venir a Estados Unidos. No sé cuál es la motivación cada uno, no estoy poniendo a todos en la misma. Pero la vida del cristiano puede experimentar persecuciones. Esta semana tuve la oportunidad de ver el documental que hizo la iglesia Faith Community, Grace Community Church, donde el pastor John MacArthur es el pastor principal. Han hecho ellos un documental que se llama La iglesia es esencial, y donde se hace un recuento de todo lo que pasó en el COVID, como hombres impíos, ateos en su mayoría, marxistas en su filosofía, dijeron, tú te tienes que someter al gobierno, te guste o no te guste, y si no te meto a la cárcel. Y ahí en ese documental sale como pastores fueron llevados a la cárcel. En Canadá, sí, nosotros creemos que estamos en Estados Unidos, sí. Pero aquí en Estados Unidos, se narra todo como en California, el que es actualmente el gobernador de California, un hombre muy guapo, muy simpático, muy bien vestido, que años atrás tuvo una confrontación con MacArthur en una entrevista de televisión. No tuvo al menor, ni él, ni el mayor, ni el alcalde de Los Ángeles, de amenazarle a él, a la iglesia, aún con meterlos a la cárcel, aún a un hombre anciano. ¿Usted cree que se preocupan los enemigos de Dios? A nosotros nos enseñan tolerancia y nos dicen que debemos ser tolerantes. ¿Ustedes creen que todos los que promueven estas políticas contra el cristianismo, ¿ustedes creen que ellos van a tener tolerancia con usted? ¿Ustedes creen que el movimiento LGTB va a ser tolerante con usted? No, le impone, usted tiene que enseñar esto. Y en California ya es ley. Y si usted no le enseña la ideología de género a sus hijos, o no permite que sus hijos transicionen, porque primero tiene que ser adoctrinado. Entonces, si tú adoctrinas a un niño, ese niño va a transicionar, porque lo que tú le siembras a un niño, eso es. Y por eso es que el número de pervertidos va creciendo cada año, porque se los está adoctrinando. Y si usted no lo permite, ahorita en California, le quitan al hijo. Ah, no, pastor, usted está exagerando. No, ya está pasando, ya hay casos. Donde la escuela, los profesores en la escuela te pueden enseñarle a tus hijos lo que quieran y tú no puedes oponerte. Un profesor puede estar adoctrinando a tu hijo para que transicione a tu hija y no tiene, y es más, les entrenan a no decírtelo. Cuando tú ya descubres, no puedes hacer nada tampoco. No, los enemigos del cristianismo son feroces. No solamente en la Reforma, a Lutero se dio la orden de cazarlo, de matarlo, ahí donde lo encuentren, cuando después de la dieta en Worms, él resiste y él dice que él no se arrepiente de sus escritos. Carlos V da la orden, persíganlo, cácenlo como si fuera un animal. Es más, ya no se necesitaba juicio, donde lo encuentren, mátenlo, decía la orden. ¿Y ustedes creen que el cristianismo de ustedes es fácil? No soportan ni siquiera el rechazo de la familia a veces. No queremos ni siquiera decirle a los demás que somos cristianos, ni molestarles con nuestro evangelio. Pues no rechazamos que ni siquiera la familia nos rechace. Perdón, no soportamos. Y por eso el modelo de la iglesia está en el libro de los Hechos. Gente que fue perseguida. Claro, ellos, al igual que como nosotros, el mismo Señor les dijo, vayan y prediquen el evangelio en Jerusalén, Judea y Samaria, y como nosotros comenzaron a predicar, tuvieron cierta persecución, pero se quedaron en Jerusalén. Entonces Dios dijo que, Hechos capítulo 8, dice, se levantó una persecución, y a causa de esa persecución, comenzaron a ir ya por el resto comenzaron a cumplir lo que Dios les había dicho. Sí, hermanos. Pero en el verso 4 David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
El tabernáculo era la morada de Dios en la tierra, porque Dios se había roto la comunión entre Dios y los hombres en la caída. Y el deseo de Dios, ¿qué era? Buscar a Jehová. Su deseo era tener comunión con Dios, contemplar la hermosura de Dios. Y no es que David iba a verlo a Dios en el templo, que es el tabernáculo físicamente, sino que en todo lo que se hacía en el templo y en lo que él podía ver del templo, él se veía a Dios. Al ver él sacrificios, él veía la gracia de Dios, una víctima inocente dando su vida para limpiarnos. Muchos toman este pasaje de una manera mística, como que David quería entrar al tabernáculo y entrar en trance. No. Es ver a Dios en los medios de gracia, llamémosle así, que Dios estableció para esa dispensación, para ese pacto. Al ver los sacerdotes, lo que significaba la vestimenta de los sacerdotes, el proceder en el tabernáculo, los sacerdotes teniendo que lavarse, los animales, cómo tenían que quemarse, degollarse, que sangriento. Pero él veía la hermosura de Dios. Y también dice para inquirir, es decir, él quería aprender de Dios. O sea, fíjense que su comunión con Dios, él quería conocer más a Dios. Él quería saber más de Dios. Y en el verso 5 dice, él me esconderá en su tabernáculo. O sea, en ese buscarle a él, en ese desear conocerle, él sabe que en eso él va a estar protegido. Sí, porque recuerden, hermanos, es Dios quien nos sostiene. Y los que están invirtiendo hoy día tiempo en conocer a su Dios, conocer su grandeza, su gloria, su obra, son los que mejor van a estar preparados cuando haya una persecución. Y no estoy profetizando una persecución yo ahorita, pero cuando hay persecución son los que más firmes pueden estar, porque esa verdad de Dios los sostiene. Hermanos, pues, dice, me ocultará en lo reservado su morada, en la presencia, en la comunión. Sobre una roca me pondrá en alto. Es como decir, va a estar pasando de todo, pero voy a ser sostenido por la roca. Pero si tú no conoces a tu Dios, ¿qué te va a sostener cuando pases por una prueba? Cuando te detecten una enfermedad incurable, cuando te boten del trabajo. Si hay una persecución contra el cristianismo, les repito, si no ven que ya hay persecución contra el cristianismo en Estados Unidos, o sea, te diría yo, despierta. Porque ya hay persecución. Todavía está, pero dales oportunidad. Hace rato nos quieren callar a nosotros. Hace rato grupos progresistas quieren acabar con el homeschool en Estados Unidos. Hace tiempo. Esta semana que pasó, uno de los líderes del Partido Demócrata en el Foro Económico Mundial dice que, así lo dice, que el mayor obstáculo en Estados Unidos es la primera enmienda, que es la libertad de expresión. Ahorita él está en el gobierno, John Kerry es una de las cabezas. El presidente anterior, demócrata, diciendo que el problema, y la candidata a presidente que hubo, que no llegó a la presidencia, decir que el mayor obstáculo para los progresos de Estados Unidos es su constitución. Sí, ellos te pueden callar, y ya estaban callando. Porque se ve, hermanos, cuando pasó lo del COVID, si alguien hablaba en contra de lo que el gobierno decía, ¿qué le hacían? Y todo ahorita sale a la luz. Es gente que no le importa si tú opinas, si tú crees, no crees. O lo haces y te callas, y te ofenden, y te comienzan a hablar mal de ti. Y ahora todo es claro que ellos estaban bien metidos, el gobierno demócrata, bien metido con los líderes de Facebook y de Twitter en ese momento
para filtrar, callar, reducir cualquier información que no sea, que no sea la de ellos. ¿Y qué le llamaban? Desinformación. Hermanos, los enemigos del cristianismo. ¿Cuándo vio que en la Unión Soviética, cuando sube el marxismo, ojo, les quiero decir, el marxismo, que realmente es una filosofía, es una forma de religión sin Dios, donde el Estado, el gobierno, toma el lugar de Dios. Cuando el marxismo, que ha tenido sus cambios, ha mutado para adaptarse a este tiempo, pero tenemos muchos líderes ahora que son marxistas y muchos jóvenes que son marxistas. Ellos no quieren a Dios. ¿Cuándo usted vio en la Unión Soviética, en Cuba, en algún país así, que los marxistas hayan dicho, la iglesia, qué bueno que hay cristianos? ¿Saben por qué nunca los enemigos han tolerado a la iglesia de Cristo? Sobre todo los autoritarios. Porque nosotros decimos, solo Cristo es Rey. Y mi obediencia final, absoluta, es solo a Cristo, no es a ningún hombre. Entonces, eso detestan los autoritarios. Por eso, hermanos, por 70 años, toda Europa Oriental estaba el cristianismo proscrito. Había una iglesia, pero una iglesia subterránea, oculta, como lo hay ahora en China. Mire, el Corea del Norte, tanta gente que aquí alaba a China, pero vaya a China. Y en China usted no puede usar una Biblia. La única Biblia que está permitida en China es la Biblia que imprime el Partido Comunista. Y con cambios. Ya usted se imagina. Pero no se imagina, busque los cambios en el internet. Y han mandado quitar todo símbolo religioso de las iglesias. Dios siempre ha tenido un pueblo, hermanos, pero los enemigos son así feroces. Verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, lo cual quiere decir que Dios le va a traer vindicación. En algún momento, esos que fueron tratados como lo peor del mundo, como fue el Señor Jesús, sus discípulos, sus apóstoles, la iglesia del libro de los Hechos, distintos creyentes en la historia, los reformadores, un día Dios va a levantar su cabeza. De la humillación a la vindicación. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. O sea, llegará el momento de júbilo, de cantar alabanzas a Dios, aún en medio de tantos enemigos. Verso 7 al 8. La oración, oye Jehová mi voz, con que a ti clamo. Oh hermanos, en esa persecución, mientras Dios es nuestra luz, nuestra salvación y queremos vivir para Él, hay enemigos y sí, ahí se ora. Y es algo muy común, usted lo va a ver en los reformadores como en todo cristiano, la oración. Cuando Pedro y Juan fueron amenazados por el Sanedrín, salieron, le dijeron al pueblo y oraron a Dios, le clamaron a Dios y Dios lo llenó con el Espíritu Santo. Y cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel, cantaban himnos. Sí, hermanos, hay momentos. Ustedes, la oración, yo sé que todavía solamente oramos para que Dios me quite esta enfermedad, esto, me ayude. Ya, está bien. Pero hay un momento en que uno comienza a aprender a orar, a pedir por lo que es de Dios, por su nombre, por todo ello. Ahorita solamente oramos para que nos vaya bien o para que Dios nos ayude y está bien. No quiere decir que eso no es parte de la oración, pero todavía no hemos aprendido a orar con el objetivo supremo. Dios, que se haga tu voluntad, fortaléceme, ayúdame en esta hora. No, la búsqueda de la gracia, del favor, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Eso se refiere a buscar el favor de Dios. Busca el favor de Dios. Señor, ten misericordia de mí en medio de esto. Tú eres mi salvación, pero siempre hay un sentido de indignidad propia y de que Dios, esto depende de tu gracia, porque eso es lo que significa buscar el rostro, era el favor del gobernante.
Tu rostro buscaré, Jehová. No escondas tu rostro de mí. Verso 9. No apartes con ira a tu siervo. Señor, tú eres un Dios de misericordia. Tú has sido mi ayuda. No me dejes. No me desampares en esta hora. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Es un clamor, pero a la vez con confianza. Señor, aunque todo el mundo me abandone, tú no me vas a abandonar, pero hay momentos que nos podemos sentir muy solos. Enséñame, oh Jehová, tu camino. De nuevo, guíame por senda de rectitud. El camino de Dios, fíjense que es una senda de rectitud. Digamos, es un sinónimo que usa aquí. Instrúyeme, oh Dios, a caminar, pero tu camino es un camino recto. O sea, si nosotros ahorita estamos andando medio chuecos, tú no estás en el camino de la verdad. Y si dices que es cristiano, dile, Dios, enséñame a caminar en tu verdad, en rectitud. Dice, a causa de mis enemigos. ¿Por qué dice a causa de mis enemigos? Porque nuestros enemigos están viendo cómo caminamos. Y cuando tú caigas, ellos se van a burlar de ti y van a blasfemar el nombre de Dios. Entonces le dice, Dios, ayúdame a caminar de una manera que yo no traiga tropiezo a tu nombre a la iglesia. El dolor que trae la caída de un líder, de un pastor, es muy grande a la iglesia, pero también la de un hermano, porque aunque hay alguien en la iglesia que diga que ni siquiera tenga interés, ni siquiera en mover las sillas, pero después uno se entera que era cristiano y se apartó, eso trae mucho dolor. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí falsos testigos y los que respiran maldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad. Hermanos, la esperanza que tiene el creyente. En la tierra de los vivientes hay un destino seguro. La esperanza es crucial en esta vida, sobre todo teniendo en cuenta los enemigos que hay, la esperanza que hay. Aguarda a Jehová. Y mientras que, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Este salmo es muy aplicado, hermanos, para los reformadores. Así que cuando hablamos de la reforma, de nuevo no digamos, nunca dejen creer o déjense engañar, no se dejen engañar, de que con Martín Lutero fue el que empezó porque era rebelde, un tipo colérico, problemático. No. Hay varios personajes que antes de Martín Lutero, si usted los lee, los estudia, van a ver que Dios trajo luz a sus vidas y vieron en Dios su salvación y vieron cosas dentro del catolicismo romano entonces que estaban totalmente desenfocadas. Una de ellas es autoridad indiscutible del Papa y de los gobernantes. Otra, creer que la autoridad está en la iglesia, no en las escrituras. El sacramentalismo, que es creer que la práctica de sacramentos es lo que, como Dios trae la bendición a la vida de uno. El deseo de que la escritura sea compartida con todos. Su rechazo a la vida de lujo, de ostentación del clero, porque el ser clérigo en ese tiempo tú vivías como rey. Es más, los reinos estaban obligados en la Edad Media a darle un fondo de dinero a Roma. No solamente la ostentación, que no venía de la mano, y muchos de estos llamados prerreformadores, por ser antes que Lutero, criticaban eso, la vida de ostentación y lujo, comparado con las escrituras donde Pedro y Juan le dicen al hombre cojo de nacimiento, plata ni oro tenemos, pero lo que tengo te doy. Pero no en la ostentación, la vida en palacios que tenían. Muchos. Y particularmente la venta de la gracia de Dios por medio de indulgencias, la veneración de reliquias, la adoración frente a imágenes y sobre todo ello la inmoralidad dentro del llamado clero. Donde por un lado el catolicismo romano hasta el día de hoy apela
al celibato, como si fuera algo instruido por Dios, que no es instruido por Dios. Un hombre no está obligado a casarse, pero no me digan que esa es doctrina de Dios, que para ser un representante de Dios tiene uno que ser soltero, porque está casado con la iglesia. Es una invención humana. Entonces, los distintos aspectos, no todos abrazaron lo mismo, y algunos, puesto que la luz, imagínense de haber unas tinieblas tan densas, Dios te alumbra, y entonces algunos comienzan a ver algo, pero todavía en otras cosas no es tan claro, y algunos de ellos los vamos a ver quizás en la historia como todavía practicando algunas cosas del catolicismo romano. Pero definitivamente Dios trajo luz sobre ellos, y de entre ellos, quizás con uno de los más resaltantes, es John Wycliffe. John Wycliffe, que de nuevo él criticó la opulencia de Roma y del clero. Y ciertamente le fue conveniente al rey de turno de Inglaterra, porque al criticar eso, el rey decía, bueno, tengo justificación para ya no pagar. Y el rey de Inglaterra también tenía aspiraciones con porciones de tierra que habían en Francia. Entonces, no es que John Wycliffe lo hizo para darle justificaciones a él, pero es así como desde mucho antes de la Reforma en Inglaterra, comenzaron a haber situaciones de disputas entre reyes de Inglaterra y Roma. Entonces, para que veamos, hermanos, no se puede dar en una hora, no se puede resumir cientos de años y lo que Dios ha hecho en la providencia. Pero lea acerca de John Wycliffe, como él decía que la autoridad suprema está en las Escrituras, y fue el primer hombre que tradujo las Escrituras al inglés. John Wycliffe le predicaba a la gente en el idioma que ellos hablaban. Y tradujo la Biblia al inglés. Claro, la limitación es que la tradujo del latín, de la Vulgata, al inglés. Y no es hasta tiempo después, más de 100 años después, que Tyndale la traduce, pero del griego, de los originales, al inglés. Y de ahí nacen las versiones en inglés. Pero él es uno. Otro de ellos que va a tomar mucho de las ideas de Wycliffe, de ese despertar en Wycliffe, pero que obviamente se ve mucho, mucho más alumbrado por Dios, es Juan Hus. Juan Hus. Hermanos, Wycliffe fue odiado por el catolicismo romano, pero no pudieron nunca ejercer una sentencia contra él porque él era muy querido en Inglaterra. Pero después que murió, se da un decreto que habla, se los llama hereje, desentierran sus huesos, los queman y los tiran en el río. Ahora, si ustedes ven en Wycliffe, hermanos, si alguien me puede decir que de pronto no estuvo de acuerdo en la manera que hacía ciertas cosas, pero las razones que da el catolicismo romano, que dio para declararlo hereje, usted ve que cuando él toca el aspecto del dinero, de esto, y de la autoridad inviolable del Papa. Y entonces también, hermano, Juan Hus, en cierta manera abraza muchas de las ideas de Wycliffe, pero Juan Hus definitivamente va muchísimo más allá. Y en el caso de Juan Hus, él sí fue muerto en la hoguera. Él fue muerto en la hoguera porque él acudió a un concilio, al concilio de Constanza, donde se le había dado un salvoconducto, o sea, diciendo, ven acá para discutir las cosas y tu vida no va a tener peligro. Y le mintieron, obviamente. Cuando él llega, inmediatamente lo que hacen es apresarlo, no le dan oportunidad de defenderse, lo único que hacen es leer sus escritos y decirle, ¿te arrepientes? Y él resiste. Él dice, no me arrepiento de eso que he escrito. Y lo queman en la hoguera, lo queman vivo. A mí me llama la atención cómo los apologistas católicos nunca mencionan esas cosas. Y excesos que en algunos casos también evangélicos cometieron. Aún aquí en Estados Unidos, cuando llegó
la Reforma y todo ello. Pero también hay otros hermanos prerreformadores. Está Pedro Baldo, del cual surge un movimiento que se llama los valdenses. Savonarola fue otro. Gente que Dios comenzó a iluminar y decir, hay cosas que no están bien aquí. Por eso se les conoce como reformadores, no como revolucionarios. Decían, hay que corregir esto. Juan Hus también dijo, hay que corregir eso. Pero el Papa dijo, no, lo declaró hereje. Y después Carlos V, tiempo después, dice, mátenlo. Es más, Martín Lutero pensó que le iba a pasar igual que Juan Hus, que cuando llegara a Worms, lo iban a atrapar, le iban a hacer lo mismo. De todos modos, él fue. Y Carlos V mantiene su palabra, pero apenas termina, le dice, bueno, a partir de ahora puede ser casado, proscrito, todos sus libros tienen que ser quemados, tienen que desaparecer de la faz de la tierra. Otro más, Lorenzo de Bala, con B corta, un hombre un gran erudito, un hombre con una mente, un conocimiento tremendo, que también tiene críticas contra el catolicismo, y llega un momento a decir, ¿saben qué? Él analiza, porque él dominaba idiomas antiguos, y él analiza un documento que la Iglesia Católica usaba para defender su derecho a gobernar sobre los príncipes y sobre los reyes, que se llamaba la herencia, digamos, de Constantino. Había un documento que decían, esto de acá, ves cómo Constantino le dejó a la Iglesia la autoridad, y él descubre que el documento era falso, que era un fraude. Hermanos distintos, creyentes, yo tengo una lista muy larga, el tiempo me ha ganado para hablar de cada uno de ellos, pero quiero resaltar que Dios siempre ha traído luz en distintas generaciones, en distintos grados. Pero la Edad Media, una de las edades, uno de los nombres con los que se les llama es justamente la Edad Oscura, el oscurantismo, o Dark Ages en inglés. Les voy a mencionar unos nombres y así termino rapidito, ya me he pasado 10 minutos. Los jovinianos, por ejemplo, estamos hablando de siglos antes que Lutero. En ese tiempo en Occidente se comenzó a practicar el ascetismo. El ascetismo es la idea de que no debo tocar esto para ser santo. Él comenzó a atacar eso, él afirmaba que de igual valor tiene practicar un ayuno como comer algo con acción de gracias. Pero siempre ha habido ese ascetismo, se ha metido en la iglesia muchas veces donde dice, mejor no toques, no hagas esto. Él hablaba él señalaba la doctrina de la perseverancia, como después, ahora nosotros enseñamos la perseverancia. Estamos hablando del año 400 después de Cristo, mucho antes que Lutero, más de 1000 años antes. Y él decía que la iglesia está fundada en la fe, en la salvación. En los años 600 hubo un movimiento bizantino que lo que hizo fue erradicar, claro, a veces con violencia, todo lo que era imágenes de las iglesias, porque ellos veían que eso era una forma de idolatría. Hubo un hombre que se llamó Claudio de Turín. Estamos hablando de gente de nuevo, mucho antes, para que nunca le engañen a usted y le digan, Lutero es el que empezó todo esto y ustedes son seguidores de Lutero o del Calvino, por eso a ustedes los llamamos calvinistas. No, lo que pasa es que el catolicismo romano en Occidente apagó eso, apagaba cada vez que la luz comenzaba a brillar en distintos aspectos, lo apagaba. Claudio de Turín, por ejemplo, afirmaba que solo la fe es requerida para la salvación y negaba la supremacía de Pedro o del Papa romano. Él atacaba la oración a los muertos, decía que no tiene ninguna utilidad. ¿No es lo mismo que nosotros creemos? Claro que sí. Estamos hablando de... Eso no es invención de Martín Lutero. Es que las Escrituras no nos muestran a nadie orando a los muertos. Eso está en un libro apócrifo, que por eso la Iglesia Católica lo ha añadido. Por eso la Iglesia Católica tiene 7 libros más. Porque ahí es el único lugar donde se ve que se ora por los muertos. Otro hombre llamado Gottschalk de Orbez
Él también afirmaba la predestinación, que la redención de Cristo era solo para los electos, y él afirmaba la doctrina de la sola fe. Imagínense, y esto no es de Lutero. O sea, Lutero también él vino siendo alimentado por la verdad que él comenzó a descubrir, y por eso cuando él tuvo un debate con, si recuerdo bien era Juan Eck, a él lo acusaron de ser seguidor de Hus. Y él dijo, sí, yo soy husita. Y comienza él a afirmar en qué parte Juan Hus estaba cierto. Como diciendo que el único fundamento de la iglesia es Cristo, no es Pedro. Uy, un escándalo. Y como antes decíamos, Juan Hus fue expuesto a enseñanzas de Wycliffe. Es una historia muy preciosa porque hubo una reina en Inglaterra que se casa con el rey que heredaba Bohemia, donde estaba Praga, donde era Hus, y eso permitió que estudiantes de Praga vayan a Oxford, donde Wycliffe había sido catedrático, porque él tenía la posición de catedrático, y esas doctrinas llegan a Praga. Entonces es muy precioso cómo Dios obra. Hay otro hombre, Ratramus, dice que él afirmaba que la Eucaristía es solo simbólica. Él negaba la presencia real y la transubstanciación. Y creía en la predestinación. Elfric de Einsham, él no creía en la transubstanciación. Así como Berengar de Tours, estamos hablando del siglo 1000, él vivió del 1005 al 1088. Él no creía en la transubstanciación, diciendo que está contra la lógica y la Biblia. Sí, cuando nos dicen que el pan se transforma y nos quieren usar toda esa lógica aristotélica de que los accidents y que la sustancia. No hay tal cosa como transubstanciación y hoy día vamos a celebrar la cena del Señor. En Bosnia, la iglesia de Bosnia, siglos atrás, negó la autoridad del Papa. Otro grupo que se conoció como Pataria, en el norte de Italia, en el siglo XI, hablaba en contra de la corrupción en la iglesia. Y tanto que claman, hermanos, y yo termino con esto, porque hay más nombres. Pedro Abelardo, Pedro de Bruys, Henry de Lausanne, Arnold de Brescia, los valdenses que son seguidores de Pedro Baldo, Marsalio de Padua, que él decía la única fuente de verdad del cristianismo son las escrituras, William de Ockham, Thomas Brandwardine, Gregory de Rimini, los seguidores de Wycliffe que se les conocía como los Lollardos, Johannes von Koch, Johann Ruchtras von Wenzel, Johann de Wetzel, Pico de la Mirandola, que él decía ninguna imagen debía ser adorada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero a mí el tiempo hace rato ya me ganó. Pero lo que sí les quiero decir es esto, que cuando nos hablan de que el Papa de Roma es la autoridad suprema de la iglesia, no. Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza. O que el Papa tiene una supremacía indisputable. Eso no creía la iglesia y por eso se separó el catolicismo de Occidente del de Oriente. ¿Y qué tal la línea papal que ellos tanto alegan? Oh, sí, si uno traza la línea de los papas llega hasta Pedro. Oh, ¿y los Borgia? ¿Y esos papas de la familia Borgia? Unas joyitas. A propósito, era parte de esa familia el Papa en los tiempos de Lutero. ¿Y los Medici? ¿Y qué tal cuando hubo el cisma papal? Y hubieron 2 papas a la vez y llegaron un momento a ver hasta 3. Hermanos, y yo con esto he terminado.
Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En este tiempo nos toca, esto no ha sido tanto una prédica anticatólica romana, porque como hemos dicho, no solamente ahí hay error, sino dentro del cristianismo de ahora. Pero si Cristo es tu luz y tu salvación, somos llamados a temer. Y la iglesia siempre ha tenido enemigos. No sé qué pasará acá, este país se consideraba cristiano, la gente de ahora es anticristiana. Hay estados de ahora, de Estados Unidos, te lo digo así, California, Nueva York, Colorado en cierta manera. Hay estados donde hay un anticristianismo, o sea, se ve el cristianismo como algo obsoleto, inútil, a pesar que esta nación fue fundada en los principios del cristianismo. Pero nosotros damos gracias a Dios que su evangelio resplandeció en nosotros. Y ahora somos los portadores, y ojalá nuestros hijos sean los portadores de ese evangelio y perseveren, porque a ellos les va a tocar más difícil. Ojalá nuestros hijos, yo espero que ninguno de los jóvenes de que está acá termine negando a Cristo, sino al contrario sea firme. Yo estuve ahí en estos días, como ustedes saben, visitando a mi nieto, conociéndolo por primera vez. Y una de las cosas que yo hice fue orarle a Dios. Y le dije, Dios, concédele que cuando Él le toque, si es que le toca a Él, si tú todavía no has venido y le toca vivir, que Él conozca tu gracia y se pare firme en una generación que definitivamente le va a ser peor todavía. Va a ser peor. Miren la corrupción que hay en los medios de comunicación, la perversión, todo. Es una alianza entre el gobierno, los bancos, todo. Ahora los bancos obligan y el gobierno ha impuesto, pero los bancos, aún sin el gobierno, para tú recibir crédito, tú tienes que propagar la inmoralidad, la doctrina LGTB, por eso cada vez hay más publicidades donde salen dos hombres, dos mujeres como pareja. Y si no, pierdes categorización. Que el Señor nos ayude a estar firmes. Les invito a poner en pie.